Bienvenido a Entrevista al Amanecer, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias, muy honrado de estar acá. Ustedes ya tienen más de 3 décadas atendiendo a los niños, abordando los problemas de los niños de Venezuela y hoy estamos en una coyuntura bien particular. ¿Cómo ve un niño todo lo que sucede en el país? Es una muy buena pregunta, habría que preguntarle a ellos cómo ven lo que está pasando en el país. Y uno diría, pero un niño ¿cómo va a saber qué está pasando en el país? Saben mucho más de lo que nos imaginamos. Lo saben porque lo escuchan, porque lo ven, porque lo padecen. Entonces es importante cuando estamos con nuestros niños preguntar. Seguramente nos vamos a asombrar de lo que nos va a decir. Lo importante es que responder cuando un niño me diga que hay violencia, que especifique cuáles son los tipos de violencia, que entre en detalle cuáles son los tipos de violencia. Es ahí donde el adulto se debe preguntarse, ahora, ¿cómo respondo para no generarle más angustia, más estrés, más frustración? Entonces los niños saben que está pasando algo en el país porque tienen dificultad para ir a la escuela, porque lo ven desde el balcón desde su casa, porque lo sufren cuando tienen que ponerse un paño con bicarbonato en su casa, en el centro comercial. Entonces ellos más bien están viviendo una realidad que no les es ajena. Y tú pudieras decir, pero esos son los niños que viven en los sectores específicamente emblemáticos. No, también los niños de los otros sectores, también hay otras carencias, otras dificultades que están padeciendo, que no tiene que ver con las protestas, pero tiene que ver con la situación económica que se vive el país. Entonces también es propicio preguntarle para ver qué piensan de las colas, qué piensan de la carencia de medicamentos porque la abuelita no puede tomar el antihipertensivo. Entonces hay que ver un poco para que ellos no tengan que imaginar las cosas, porque el poder de la imaginación, los fantasmas de la imaginación, a veces son mucho más crueles que la misma realidad. Y es preferible que lo digamos nosotros y no que sean otros los que le den la información. Y eso genera un dolor de cabeza o una preocupación para padres, para responsables y representantes, porque ¿cómo se les explica entonces a los niños esta situación? Claro, la mejor manera es partiendo de lo que está pasando, preguntando, una vez que el niño me da la información, preguntar ¿por qué te parece a ti que está pasando? Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Por qué la gente hace cola? Tú le preguntas ¿por qué cree que la gente hace cola? ¿Cuándo la gente hace cola? Porque tiene que entrar a un cine y no caben todos para poder organizarse, o porque hacen cola porque hay pocos productos para mucha gente y por lo tanto la gente tiene que hacer cola para poder conseguir el producto. Mientras más pequeño, menos detalles. Mientras más grande, más argumentos, porque nos los van a pedir. Entonces yo no le puedo decir, la cola es porque a la gente le gusta hacer cola y le atrae hacer cola. No, hay una razón por la que la gente hace cola, es que hay pocos productos y las personas tienen para poder lograr conseguir el producto, hacer la cola. Por darte el ejemplo de la cola. Si preguntan, bueno, pero ¿por qué actúa la seguridad de esa manera, los cuerpos de protección del Estado? Porque hay un límite donde no dejan que la persona pase y si la persona quiere pasar, entonces hay una actuación de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, para que ellos entiendan el por qué pasan las cosas. Si yo no se lo comento, lo va a reprimir el miedo, la angustia que siente, y entonces eso lo puede, no solamente que lo va a poner más ansioso, más hostil, sino que lo puede enfermar. Entonces pues, empieza a somatizar, empieza a no querer dormir solo, comienza a comer, tener obsesiones con la comida, y eso empieza a ser señales. El cuerpo empieza a gritar lo que la boca calla. ¿Y cómo se traslada también esta situación reflejada de los niños a las escuelas? Ahí tenemos un tema, porque esto lo llevan en los morrales. En los morrales no solamente llevan cuadernos, guías, lápices, llevan miedos, llevan angustia, advertencias, situaciones, vivencias. Ese morral muy pesado, la pregunta es, ¿qué hace con eso en la escuela? ¿Cómo hace para que toda esa ansiedad, que a lo mejor se va a traducir en comportamientos hostiles, y detrás del comportamiento puede ser una situación no resuelta o no conversada o alguna cosa reprimida, una situación reprimida? Entonces es importante que en la escuela se aborde. Ahora, ¿cómo se aborda en la escuela? ¿Cómo hacer que toda esa carga que llevan en los morales por lo que vivió, por lo que le dijeron, por lo que escuchó, por lo que le comentó el otro compañerito, que a lo mejor no lo vivió él, pero lo vivió el compañerito, hay que crear espacios y oportunidades para que la formación ciudadana ya no parta de contenidos abstractos, teóricos, sino también vivenciales. Cuando estoy hablando de formación ciudadana, hablar de libertad, democracia, respeto, paz, qué significa y cómo se le da contenido a todo eso que decíamos los venezolanos. Pasando a otro punto, ¿es correcto que participen menores de edad
en manifestaciones tanto de gobierno, como lo hemos visto recientemente, como en oposición también. Hay un tema bien complicado por lo siguiente. La alumna establece claramente que los niños, inclusive los niños y los adolescentes, tienen derecho a participar. Es más específica cuando dice tienen derecho a manifestar. Lo dice la alumna, lo dice la Constitución. Ahora, ¿en qué contexto se está dando esa participación? ¿Cuáles son los riesgos que existen para que este niño participe cumpliendo con el derecho, con su deseo, y su vida no corra en riesgo? Entonces los padres, también lo dice la alumna, tenemos el deber de proteger a nuestros hijos, niños y adolescentes. O sea, tengo el deber de protegerlo, pero él tiene el derecho a participar. Pero además, ese adolescente o ese niño se siente disconforme, propio de la adolescencia, es crítico a lo que está pasando, se siente molesto porque no puede comer lo que quiere en la cantidad que quiere y cuando quiere, no puede divertirse y recrearse. Entonces, ¿qué va pasando? Él siente que tengo el malestar, tengo la necesidad, tengo la insatisfacción, tengo el derecho y además tengo el ímpetu que me da la adolescencia. Ahora, ¿cómo hago cuando hay una situación de riesgo real? Y cuando hablo de riesgo real, tenemos en el contexto de la marcha, Secoda lleva contabilizado 15 muertes de menores de edad. De ellas, una bebé, en el contexto de la marcha por gases lacrimógenos. Entonces, tengo que, como padre, advertirle, comunicar que si bien es cierto que tienes el derecho, que si bien es cierto que tienes las ganas, pero también está el riesgo de que te pueda pasar algo. Entonces, por protegerlo, debemos no solamente informar, sino acompañar también. El problema es que no todos los que participan en la marcha tienen padres o viven con los padres porque están en situación de calle. Ahí se nos hace más difícil. Ahí lo que sí tenemos que hacer como ciudadanía es, quienes participan en las marchas o en las protestas, cómo estamos protegiendo inclusive a estos muchachos que tienen el ímpetu, que tienen el deseo, que tienen la necesidad, que tienen el coraje inclusive, para que su vida no corra peligro. Y ahí tenemos que hacernos un llamado como sociedad. Cuando opamos, incentivamos, empujamos prácticamente, no generalizo, a estos muchachos que puedan poner en riesgo su vida. Entonces es un trabajo de vigilancia y sobre todo de llamado de atención. Sobre todo el llamado de atención de cómo en los momentos que hay que hacer represión, cómo se está haciendo la represión. Y cómo esa represión está costando la vida de estos muchachos, cobrando la vida más bien de estos muchachos, para evitar que la violencia, no podemos justificar. Y ahí hay que hacer un trabajo con los adolescentes, la violencia como medio válido para protestar. No es lo mismo ser pasivo que ser pacífico. Nos queda menos de un minuto y hay tantos temas de los que se podría hablar, nutrición infantil, porcentaje de escolaridad, acoso escolar, pero yo quisiera finalizar con un tema hablando precisamente de escolaridad. Es un respiro para los padres, incluso para los niños, que ya finalice el año escolar. Oye, no es un respiro. No es un respiro, ¿en qué sentido? Vamos a decirlo. Hay un sector importante de niños que tienen la escuela como la posibilidad de tener una tregua para toda esa intoxicación de tipo emocional por todo lo que está pasando, poder ir a la escuela y poder socializarte con otros niños y hacer un corte. No lo van a tener. Ahora van a tener la casa por cárcel. Van a estar metidos en la casa, no van a poder salir, no van a poder contactar con otros. Pero además también tenemos un problema que es el costo de la vida, el alto costo. Entonces la posibilidad de que estos niños puedan, su salud mental, ser abordada con alternativas, con posibilidades distintas, no se nos pone fácil a la familia. ¿Cómo hacemos con la creatividad en estos momentos? Es un reto que tenemos. Pero ciertamente puede ser que haya un respiro para aquellos que dicen, oye, es que ya últimamente llevarlo al colegio se me había convertido en un problema por el tema del acceso al colegio. Pero tenemos una gran mayoría que la única forma que tiene inclusive de que sus niños puedan tener algún tipo de complemento nutricional es a través de la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar nutricionalmente con esos niños que no van a poder complementar su nutrición con lo que pueden recibir los que reciben pues algún tipo de programa escolar? Muy nutritiva y con mucha sustancia esta conversación. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gregorio. Gracias, encantado. Nos acompañó Oscar Misle, fundador y coordinador de Secodap. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto. Yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.